Gracias por aceptar esta importante invitación de Espacio Food and Service. La verdad es que esta instancia es muy relevante, sobre todo porque, como todos sabemos, ha sido un tiempo difícil para la industria alimentaria, principalmente gastronómica, desde al menos de octubre del año pasado hasta los días de hoy. Y hoy nos reunimos junto a grandes invitados del sector para hacer un análisis sobre la industria, en general, cómo las compañías, cuyos dueños o gerentes están invitados hoy, han debido saber reinventarse o bien afinar estratégicamente estrategias comerciales para salir adelante. Primero con el estallido social y ahora frente a esta pandemia que sin duda no tiene precedente. Con la bienvenida a don Máximo Picayo, que es presidente de Achiga y dueño del restaurante El Kika. Bienvenido, Máximo, muchas gracias. Don Rodrigo Batlle, gerente de Tarragona también, gracias por acompañarnos, Rodrigo. También Daniel Honig, gerente de Dominó. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y, por supuesto, al gran anfitrión, don Andrés Ilavaca, que es director de Espacio Food and Service, que nos acompaña. Así que, don Andrés, si quiere darnos algunas palabras de bienvenida a su invitado, por favor, adelante. Hola, muy buenas tardes y gracias a todos por estar con nosotros hoy día en esta reunión de amigos de la industria alimentaria, que efectivamente, como decía Juan Pablo, ha estado muy golpeada desde ya octubre, desde el año pasado. Creo que es un tremendo desafío que profesionales del nivel de ustedes hoy día nos ilustren en qué estamos, hacia dónde vamos, porque el tema de colaboración es fundamental en estos momentos, de apoyarnos. Es momento de apoyarnos y creer en nuestra industria. Es la industria más importante después del cobre en nuestro país, la industria alimentaria. Así que quiero dejarlos con ustedes a Juan Pablo Murillo, que es nuestro subgerente de comunicaciones y quien va a dirigir el debate, la conversación que hoy día vamos a tener. Así que nuevamente muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y Juan Pablo, por favor, proceda. Muchas gracias, Andrés. Bueno, la idea es que junto a nuestros invitados podamos abordar, como dice Andrés, los temas que había mencionado anteriormente. Por supuesto, evaluar lo que nos convoca, que es esta nueva normativa que ha instruido el Ministerio de Economía, una vez que los restaurantes, cafés y otros establecimientos abran al público en general, con el fin de establecer las medidas preventivas en sus locales para disminuir este riesgo de contagios. Para comenzar, me gustaría darle la palabra a don Máximo Picayo, que ya lo presentamos, presidente de Achiga, para que en pocos minutos nos actualice, Máximo, en qué está hoy la industria gastronómica y que nos explique por qué crees que las medidas de ayuda de la autoridad han quedado cortas. Esto lo mencionaste en una entrevista hace pocas semanas. Así que, por favor, don Máximo. Le activo su audio. Ahí sí, ahora sí, me tenían silenciado. Bueno, primero muy buenas tardes a todos, a mis contertulios y especialmente a Andrés, que fue quien gestó esta reunión. Aprovecho también de decir que Food and Service ha sido la gran feria que ha reunido a nuestra industria por muchos años y por lo tanto se agradece en esta instancia de poder compartir con empresarios del sector lo que estamos viendo. Bueno, primero me pidieron que hiciera como una reseña del contexto en que estamos hoy día viviendo. Y la verdad que uno siempre cuando empieza a hablar de esta crisis como que se remonta, ¿no es cierto?, al 18 de octubre. Y yo pensando hoy día dije, yo creo que hay que partir un poquito antes. Yo creo que el 18 de octubre también es parte de una consecuencia y por lo tanto yo creo que para poner en contexto lo que ha sido nuestra industria en los últimos años es importante partir de varios hechos que ocurrieron en el contexto nacional, que evidentemente afectaron el negocio de la gastronomía y muchos otros negocios, pero yo evidentemente me voy a referir solamente a este. Y ahí creo que no podemos dejar de mencionar una serie de transformaciones jurídicas, legales, políticas que ocurrieron en nuestro país, partiendo por una reforma tributaria bastante agresiva. O sea, nosotros pasamos de pagar impuestos del 19%, qué sé yo, de impuesto a la renta, a llegar a tasas del 27%, con un sistema tributario que no lo entendía
ni el más experto de los asesores tributarios que alguno pudiera contratar, pensando en empresas que pueden contratar un asesor tributario. Imagínense ustedes en las pymes que de repente tuvieron que decidir si iban a un sistema integrado, semi-integrado, complejo, perdón. No se preocupe. Voy a poner mi teléfono en modo avión porque parece que está entrando una llamada. Ya, ahora sí. Entonces, teníamos por un lado, teníamos una reforma tributaria que hizo que nuestro negocio cambiara. Teníamos también muchos temas laborales, partiendo por ejemplo, incrementos importantes en los niveles de remuneraciones, quisieron subir en forma importante los costos de la empresa de nuestro sector, cambios también en la legislación laboral respecto de cómo se trabajaba los domingos, los feriados irrenunciables, se incorporó a los restaurantes a algo que era una ley que iba orientada al retail respecto a los 7 domingos adicionales, que terminamos también los restaurantes en esa misma dinámica, y estábamos ya discutiendo un tema de las 40 horas, ¿no es cierto?, la jornada laboral, todas cosas que yo creo que no son malas en sí mismo, salvo en el hecho de que un país que había estado acostumbrado a crecer a tasas del 5 al 7%, ya veníamos con tasas de crecimiento cero. Entonces, veníamos con un vuelo, ¿no es cierto?, de este país que crecía como loco, incorporando legislación de los países del primer mundo, o de alguna manera, en algunas cosas queríamos ser como Francia, en otras queríamos ser como Noruega, en otras como no sé qué, pero bueno, éramos Chile. Y esto que estaba pasando a nivel de empresarial, me imagino que también estaba pasando a nivel de las personas de a pie, y todo esto termina, ¿no es cierto?, en un estallido social que no lo anticipó nadie, ni siquiera tampoco lo pudo asimilar ni el más experto de los analistas económicos, financieros, políticos, con un nivel de destrucción tremendo, y que fue un golpe para nuestra industria significativo. La noche se murió, sectores que estaban en la zona cero dejaron de vender. Muchos barrios gastronómicos de los más antiguos, como el barrio Bellavista, el barrio Las Targas, o sea, barrios que atendían a los turistas de forma importante, bueno, dejaron de funcionar. Y entonces, la situación realmente de la industria a partir de octubre, y como digo, después de venir de todos estos cambios normativos, venía muy, muy deteriorada. Se hizo muy complicado. Yo diría que en nuestro sector ya empezó a subir los niveles de desempleo. Me imagino que todos esos locales que ya no tuvieron noche tuvieron que desvincular trabajadores, los que estaban en los barrios de la zona cero tuvieron serios problemas, hubo negocios que ya cerraron. Y si todo esto fuera poco, también tuvimos un shock muy importante respecto del turismo. La industria de los restaurantes está muy ligada a la industria del turismo, y hubo un shock de turistas que nuestro principal afluente de turistas son, por un lado, los argentinos y los brasileros. En el caso de los argentinos, tuvieron un cambio de gobierno que implicó también cambio de políticas económicas, que dentro de las primeras cosas que hizo el gobierno, el nuevo gobierno argentino, fue poner un impuesto a los dólares que se iban a usar para gastar en las tarjetas de crédito. Por lo tanto, fue un impuesto al turismo argentino que salía de Argentina. Los brasileños también en una crisis económica importante, y entonces además tuvimos una temporada de turismo muy disminuida, y empiezan entonces los primeros brotes de este coronavirus en Asia, que empiezan a llegar a Europa, y por lo tanto el turismo se va completamente a cero. Y el día 18 de marzo, algunos municipios, como el municipio de Providencia, que se anticipan a la medida general del gobierno y empiezan a decretar el cierre de los restaurantes. Pero yo creo, eso sí, que ya hubo como 2 semanas previas a esa en que empezamos a ver las primeras noticias de lo que significaba la crisis, y ya la gente empezó a dejar de ir a los restaurantes, y por lo tanto el mes de marzo fue prácticamente un mes perdido completo, y el día 20 de marzo la autoridad sanitaria decreta el cierre completo de los restaurantes. El máximo caos. En ese escenario, claro, hoy día yo diría que justo hoy día es 18, así que estamos viendo 3 meses de esa primera medida de los primeros municipios que cerraron a los restaurantes.
Y lo más complejo es que nos quedan por delante, no sabemos cuánto tiempo, porque estamos seguramente en un momento muy complejo de esta crisis desde el punto de vista sanitario, y no tenemos un horizonte para cuándo vamos a poder abrir. Así que yo lo único que puedo decir es que estamos en la peor crisis que haya podido sufrir el sector, pero lo que no significa que nos tengamos que echar a morir, sino que justamente es cuando más vamos a tener que emplear nuestro músculo, nuestras redes, esa colaboración que estábamos diciendo nosotros, ojalá como país trabajar unidos respecto de salir de esta crisis. Y bueno, ese es el desafío que tenemos, y seguramente aquí en este panel van a surgir bastantes dudas respecto a todo esto, y bueno, no los plateo más. Para que Y ustedes han solicitado, Máximo, ustedes han solicitado cierta ayuda al gobierno, y tú señalas que han quedado un poco cortas. ¿Y qué te refieres en eso? Claro, es que yo lo que pienso es que en un primer momento, o sea, a partir de marzo, el gobierno empieza a preparar una batería de medidas, tuvimos bastantes reuniones con el Ministerio de Economía, y surgen de ahí, por ejemplo, la Ley de Protección del Empleo, surge los créditos FOGAPE, yo creo que esas dos medidas, me quiero centrar en esas dos. La Ley de Protección del Empleo, que era una ley que pensaba que los trabajadores iban a estar suspendidos 2 meses, a lo más 3 meses, los créditos FOGAPE, que tienen también voy a usar la palabra sesgo, pero no es porque estén sesgados, pero tenía como de alguna manera el subconsciente de que íbamos a estar cerrados 3 meses, y bueno, ya se cumplieron los 3 meses, y en ese sentido, evidentemente, desde la autoridad, desde cuando se planificó, yo pienso que no es algo falaz decir que se quedaron cortas, porque la misma autoridad, cuando planifica estas leyes, piensa, y si uno escucha las palabras del ministro de Hacienda en las primeras veces, él habla de que este es un shock muy potente, pero es un shock momentáneo del que vamos a salir. Bueno, el shock momentáneo de 3 meses ya no es de 3 meses y podría ser de 6, y si es de más de 6, bueno, y como digo, y para la industria del turismo, que los turistas tampoco van a llegar a lo mejor en mucho tiempo, empieza a ser un shock potente de nuestra economía, y no sabemos cuánto tiempo va a durar, y en ese sentido creo que las medidas quedan cortas, así que es importante que existan nuevas medidas que vayan dándole oxígeno a esta industria que está pasándolo tan mal. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Máximo, por tu análisis. Rodrigo, cuéntanos un poco la actual situación de Pollos Tarragona, cómo han ido trabajando frente a esta crisis en materia operacional, considerando, por ejemplo, que ustedes tienen muchos locales en malls. Te doy la palabra. Sí, mira, hola a todos. Nosotros, bueno, gracias por la introducción de Máximo, estuvo perfecta para lo que yo voy a contar de aquí en adelante. Nosotros el 20 de marzo, por primera vez en la historia de Tarragona, tuvimos que apagar la empresa completa, mandar más de 1000 personas a acogernos a suspensión. Fue algo nunca en la vida visto. Solo quedamos trabajando los gerentes y todo el mundo en suspensión. De ahí, a partir de los últimos días de abril, nos decidimos a abrir algunos locales, y ahí el criterio que escogimos fue tratar de buscar locales que no solo tuvieran venta de delivery, sino que tuvieran venta de retiro en tienda, una mezcla de retiro en tienda con delivery. ¿Por qué? Porque obviamente el delivery en sí mismo no sustenta el negocio de nosotros de ninguna manera. Todos los que estamos escuchando esto lo sabemos, debido a las altas comisiones. Y así hemos logrado abrir 35 locales. Claro, son 35 locales bajo una modalidad que nosotros le hemos llamado low cost, en el cual tenemos abierto solo un turno con el mínimo de gente. Por lo tanto hemos tratado de restringir un poco la oferta para simplificar la operación, y que estamos trabajando con un modelo de renta variable, y así tratando de hacer que el negocio funcione. Un poco el criterio ha sido, si el negocio está cerrado, si el negocio abierto pierde menos que estando cerrado, lo abrimos. Entonces, y la idea es echar a andar la máquina, tratar de entender esta nueva realidad, este nuevo mercado, y tratar de avanzar. En general, lo que hemos visto es que lo que se está vendiendo son formatos familiares,
por lo tanto ha habido un aumento en los tickets promedio por esto mismo. Como la gente no puede consumir en el local, en el fondo lo que se venden son formatos familiares. Como les dije antes, los márgenes son muy bajos, esto producto de las comisiones de los agregadores que se han transformado, como dijo Daniel, en nuestro socio con acciones preferentes, y también por el uso intensivo de empaques para llevar, que en el fondo nosotros, si bien antes vendíamos para llevar, pero era una porción mínima, y ahora todo lo que se vende va con empaques y con bolsa y todo. Con respecto a los créditos COVID, la intención era muy buena, la idea era muy buena, pero finalmente como que la bajada de esta idea, las expectativas quedaron muy altas, pero finalmente la bajada no fue tal. Digamos, yo no tengo estudios que hablen lo que estoy diciendo, pero en general lo que nosotros vemos en el chat de Achiga, que hay más de 200 personas, yo te diría que el ratio del préstamo se acerca más a una vez la venta que a 3 veces la venta. O sea, en ningún caso, conozco muy pocos casos que le hayan prestado más de una vez la venta. En términos de la inversión del tiempo nuestro, hemos estado trabajando mucho en el tema con los proveedores. Hay que recordar, como dijo Máximo, que veníamos de un estallido social. Este estallido social ya había producido un descalce en los pagos con los proveedores, producto de las bajas ventas. Por lo tanto, nosotros ya habíamos tenido que entrar a negociar con los proveedores, y los planes de pago que se habían hecho se supone que partían en diciembre y terminaban en junio, julio, de los cuales se pudo pagar el mes de diciembre, enero, febrero, y ya a marzo volvimos a caer en el no pago. Por lo tanto, ya entrar a las conversaciones con los proveedores es difícil. Ellos están muy a la defensiva inicialmente, y no todos, obviamente, pero la gran mayoría. Y finalmente, como que estas últimas semanas ellos han logrado entender de que la única manera de que esto se resuelva y que salgamos adelante es abrir nuestras cartas, mostrarnos el porqué de que no podemos pagar más. En esto quiero ser así súper enfático, que es muy importante el relato que tú hagas, que le expliques bien al proveedor por qué le estás ofreciendo lo que le estás ofreciendo. Y ellos finalmente, yo he sentido que han empezado a entender. Y en general los planes que se están haciendo de pago son planes de largo aliento, en el cual nosotros estamos buscando planes de pago a 12, 24 cuotas, porque necesitamos tener capacidad de maniobra. En la medida que nosotros tengamos capacidad de maniobra, vamos a poder reaccionar de mejor manera y sortear esta crisis mejor. O sea, hay un trabajo colaborativo junto con los proveedores, digamos. Claro, en el fondo la idea es buscarlos a ellos como socios estratégicos y salir adelante en conjunto. No existe otra manera de salir, ya sea con los malls, ya sea con los proveedores, no existe otra manera de salir de esto que con una acción conjunta. Perfecto. Finalmente, quiero comentarles más o menos en la parte comercial lo que nosotros hemos estado haciendo, producto de esta baja en los márgenes, que estamos muy preocupados por el uso intensivo de los agregadores. Hemos tratado de potenciar nuestra propia página, que es lo que todo el mundo está tratando de hacer. Y para esto hemos definido un concepto que nosotros le hemos llamado inversión digital informada, que en el fondo no es otra cosa que ver que lo que estás invirtiendo en redes sociales te dé resultados, y como la estrategia que hemos tratado de usar es esta plata que nosotros le pagamos a los agregadores. ¿Qué se refiere a agregadores para que la gente pueda entender? Pedido Ya, Uber Eats, Okay. Rappi, todo eso nosotros lo llamamos agregadores. Okay. Si tú inviertes una cierta cantidad con los agregadores, mejor invierte mientras tú la inversión, el costo de traer un cliente a tu página web sea menor que el que le estás pagando de comisión al agregador, es un buen negocio, y eso es lo que estamos haciendo. También hemos cambiado algunos procesos productivos, hemos tratado de mejorar un poco, dado
dado esto mismo, que nadie está consumiendo en los locales, uno tiene que estar consciente de que el producto que tú estás entregando, en general, el cliente se lo va a comer por lo menos media hora después, por lo tanto la temperatura a la que tú se lo entregues ahora es mucho más importante y estamos tratando de que esto sea de la mejor manera posible. Perfecto, perfecto. Lo otro que hemos hecho es tratar de abrir algunos mercados por ejemplo, hay ciertos locales que no teníamos ni una posibilidad de abrirnos porque ni siquiera existía delivery, y como en los de las ciudades de Linares, Los Andes, San Felipe, Arica, Valdivia. Y lo que hicimos fue buscar un ajuste a eso y asociarnos con los taxistas de esas ciudades, y así hemos logrado llegar a las casas de nuestros clientes y ha tenido buenos resultados. Todos Eso es ganan. como, claro, los hogares. Y eso es básicamente la estrategia que hemos hecho hasta el minuto. Y eso. Excelente, gracias Rodrigo. En el caso de Daniel, en Dominó, ¿qué análisis breve puede hacer respecto a cómo han enfrentado esta crisis, cómo se han reinvertido? Me imagino, por ejemplo, que el emblemático local de Agustina, Dominó, primera vez que cierran tan largo periodo, ¿no? Cuéntanos un poco. Muy buenas tardes a todos y gracias por asistir. Al final las historias se tienden a cruzar un poco entre lo que ha comentado Máximo, lo que ha comentado Juan Pablo. Respecto al local de Agustinas, la verdad es que... Rodrigo. Rodrigo, te he dicho Juan Pablo por tu hermano varias veces. Y el local de Agustinas, la verdad, creo que lo más que lo habíamos cerrado era 2 días para poder hacer un cambio de cerámicos en el piso, trabajando 24/7 sin parar. Y hoy día ya estamos, nosotros cerramos operaciones el día 18 de marzo, cuando ya la situación se veía bastante insostenible desde el punto de vista del temor de la gente, el temor de nuestro personal, y también que las autoridades estaban planteando claramente, ya que se venía un cierre, habían algunas municipalidades que habían empezado a cerrar. Yo comparto el análisis de Máximo respecto de lo golpeado que venía la industria, y ahí me gustaría entregar algunas cifras al respecto. Yo tengo un punto focal del año 2017 que más o menos coincide con estos cambios políticos, estructurales, tributarios y cosas de ese tipo. Y la inflación del año 2017 a la fecha ha sido un 8,8%. Los arriendos están en UF, hay muchos costos que se reajustan por UF. Los sueldos, la industria nuestra trabaja mucho en base a sueldo mínimo porque la gente tiene propina y la propina puede ser 3 o 4 veces y tal vez más que lo que ganan en términos de sueldo. El sueldo más mínimo era de 264.000 pesos, hoy día estamos en 320.000 pesos, que es un 50% de incremento, 7 domingos al año, se está hablando de 40 horas semanales de trabajo, lo cual equivale a un 11% menos de cobertura horaria de tu personal, de 40 a 45, con lo cual va a ser también un incremento en el costo real. Nosotros tenemos un porcentaje bastante alto de locales en malls. En los malls, ellos han cambiado su estrategia, las tiendas ancla pasamos a ser nosotros, la gente de alimentación, que ellos llaman entretención. Ha habido un aumento real de la cantidad de malls desde ese momento a la fecha, aumento en los metros cuadrados destinados a entretención, aumento de operadores. Los malls operan con renta fija o variable, si te va mal pagas el fijo, si te va bien son socios tuyos también como los operadores de delivery. Tienen reajustes reales por contrato, creados a un periodo de tiempo, recargos en la operación en diciembre, y han tenido una baja real en el flujo que los visita, con lo cual es bastante complicado. Después de eso la industria se vio afectada por los operadores, concentradores, que son las empresas que se dedican específicamente al delivery, a donde se llevan un porcentaje bastante alto y delivery es prácticamente lo único que estamos haciendo en este momento, entonces pasa a ser extremadamente relevante. Y cuando yo lo miro desde la perspectiva de los precios y según el informe de la Cámara de Comercio, el informe de la Cámara de Comercio dice que el precio promedio, el ticket promedio, en septiembre, en el año 2017 era 4.696 pesos y en el primer trimestre del 2020 eran 4.844 pesos. Es decir, los precios subieron un 3,15%. ¿Por qué hago todo este análisis previo? Porque este análisis previo constata que la industria venía bastante golpeado, que había que buscar cambios estructurales,
Y después de eso vino la crisis de octubre, que no lo voy a repetir, porque Máximo la relató súper bien. En el caso nuestro, oye, nos quemaron 2 locales, nos saquearon un par de locales más, nos vimos bastante afectados, no pudimos operar, cosas de ese tipo. Y ya con esos palos pegados en ese momento, que fueron bastante complicados y complejos, nos vimos enfrentados al COVID. Y en el COVID, resumiendo las cosas que están sucediendo, 20 de marzo cerramos la operación, mandarle gente a la AFC, la administración central, salvo los gerentes y un par de personas contadas, también están hoy día suspendidos. El FOGAPE fue lento y bastante menos de los montos requeridos. Seguimos con pago de gastos comunes en los malls y nos comimos el capital de trabajo. El capital de trabajo nuestro son perecibles. Frutas, verduras, carne, pan, salchichas, todo eso. Nosotros optamos por donar esas cosas como una forma de contribuir a nuestro personal, a pesar de que tomamos un montón de otras medidas también para cubrir nuestro personal, y nos encontramos con la apertura. Y nosotros como Dominó estamos viendo la apertura en 3 fases. Una primera fase, estamos con 10 locales de 40 en operación, elegimos aquellos locales que podían tener un mix entre delivery y takeout. La primera fase fue el delivery, que después de 1 o 2 meses de los locales cerrados, tiene que hacer una limpieza, una mantención, una desinfección, y empezar a aplicar protocolos que no estaban claramente definidos en su momento, toma de temperatura, zonificar las áreas de trabajo para poder mantener las distancias sociales, capacitar a nuestro personal en toda esta nueva problemática que era el COVID y todos estos nuevos protocolos de cuidado para ellos, generar todo lo que son las señaléticas de flujo, modificar la carta, reducirla a fin de poder operar con menos gente y tener una operación más simplificada y poder contar con todas las materias primas para poder tener consistencia, generar zonas de entrega para los delivery. Después de eso dimos un segundo paso que era el takeout, que se suma a las anteriores, que es delivery y takeout en los locales que estábamos operando. Tuvimos que habilitar cajas para clientes, poner cartas menús más grandes, sin contacto, poner barreras físicas a fin de que no se puedan, los clientes respeten las distancias y ese tipo de cosas, y tuvimos que separar los flujos de delivery y de clientes que pasan a buscar. Y por último llegamos a una tercera fase, que va a ser la fase de apertura, que tenemos que ver cuándo va a ser, el delivery y esta directa de atención en los locales. Y eso implica también toda una generación de señalética, flujos de circulación dentro, separaciones. Nosotros teníamos el dispensador de mostaza, de ketchup, de ají sobre la mesa, eliminar los dispensadores, generar protocolos de atención. Nosotros tenemos un mix de locales con barras, donde vamos a tener que poner acrílicos para poder separar y mantener la distancia y la separación entre los clientes y con nuestro personal, mesas. Cambiamos los dispensadores por sachet, el protocolo de atención, un protocolo de desinfección de mesas una vez que lo ocupan los clientes, diseños de layout en función de todas estas separaciones. Entonces la verdad es que han sido meses súper duros, pesados, con incertidumbre, pero un trabajo tremendo para poder adecuar la operación a lo requerido, pensando en el cuidado de nuestros clientes y en el cuidado de nuestro personal. Eso ha sido para nosotros un poco así, de forma bien resumida, esta vorágine que Sí, a la fe. una nueva forma de trabajar también. Andrés, usted que ha escuchado a sus invitados, preguntarle brevemente cómo ha visto a los proveedores hoy día del sector enfrentar esta crisis y establecer estas nuevas estrategias comerciales que han debido aplicar, por ejemplo, las ventas online, la capacitación a clientes. ¿Cuál es su análisis al respecto antes de entrar ya de lleno en materia de este nuevo protocolo? Bueno, súper clara la postura de nuestros 3 invitados, de verdad que es sorprendente. De partida es bastante transversal la mirada, porque nos estamos sufriendo y nosotros también, quizás como centro de convenciones, y la situación es bastante compleja. Y en el caso de los proveedores, felizmente hay un tipo de proveedores, en particular aquellos que entregan a supermercados, por ejemplo, que han estado en condiciones bastante saludables en el fondo, pero ciertamente una serie de proveedores que están relacionados a nuestra industria, que son pequeños proveedores,
que atienden fundamentalmente restaurantes, o aquellos proveedores de la industria, por ejemplo, del sector de menaje, equipo gastronómico, todos los servicios relacionados al del señor del TI, al de la mantención, al de frío, uniformes, elementos de protección personal, etcétera, todos esos sectores se han visto a cero. Se han visto a cero, y otro elemento súper importante es que en general los proveedores no estábamos, ninguno, preparados para una crisis de esta envergadura, y no teníamos como canales alternativos de venta, espacios para omnicanales, que hoy día se llama, para decir cómo libero mis ventas, ya sea a través de un marketplace, ya sea de venta directa, a través de mi local, a través de una plataforma de delivery, etc. No estábamos preparados, y los proveedores, nosotros recordemos que hicimos una invitación a que era un hashtag que es momento de apoyarnos, donde llegaron más de 1.200 empresas que eran proveedoras del sector alimentario, y uno trataba de revisar sus páginas web y su sistema, y en general un gran porcentaje no era amigable, era difícil de comprar, no estaban claros, no tenía mucho los precios. Entonces uno como cliente quería llegar a algo y al final se enredaba, y en una buena parte la experiencia no era satisfactoria. Entonces, al final del día, creo que la industria del abastecimiento en general, de los proveedores en general, tiene que aprovechar dentro de este mal rato bastante largo la oportunidad que se nos genera en revisar procesos que habló Rodrigo. Tratar de automatizar aquellos espacios donde hoy día hay capacidad, por ejemplo, en los manejos de inventario. Daniel hablaba en el tema de las cartas, también Rodrigo. Manejar, simplificar algunos procesos que hoy día son bastante complejos. Entre otras cosas, todo este tema de los elementos de protección personal, ya sea mascarillas, guantes, etcétera, van a encarecer nuestra operación. Además, van a generar basura, y que ya vamos a ver en el corto plazo reclamos de distintos sectores de que las basuras que se están generando por este proceso son enormes. De hecho, ya salió un reportaje hace poco en televisión. Entonces, de verdad que hoy día el tema de la agilidad como proveedor del sector, la visión, cómo vamos a enfrentar esto, y con optimismo. Está claro que esto tenemos por un buen rato, pero a su vez la oportunidad es que quizás hay tiempo para pensar. Hoy día, desde nuestras posiciones, quizás en algunos casos en las casas o donde estemos trabajando, hay más espacio para decir, ok, ¿cómo vamos a revisar estos procesos? ¿Qué vamos a hacer de nuevo? ¿Cómo nos vamos a reinventar en ciertas cosas? Porque efectivamente hay procesos que se vienen haciendo hace rato y que quizás están mal hechos, o quizás estaban bien para hasta hace 6 meses atrás. Hoy día son otras las realidades. Entonces los desafíos de nuestra industria proveedora son enormemente grandes. Tenemos que el e-commerce, una herramienta fundamental que ha crecido un 300-400% en los últimos 2 meses, que era una herramienta que hoy día en Chile ya está pasando a ser un 15% del porcentaje del uso del dinero. Un 15% que es una cifra sideral, hasta hace 3 meses atrás era un 5%. Entonces, y en Estados Unidos hoy día es un 26%. Entonces son tendencias que las vemos afuera, y son tendencias que tarde o temprano van a llegar a Chile. El comercio electrónico llegó, y el e-commerce está para quedarse y va a seguir creciendo. Entonces yo creo que la invitación es a, dentro de centrarnos, mirar qué estamos haciendo, ser resilientes y ver las oportunidades, qué nos ofrece el mercado, cómo nos podemos diferenciar, etc. Obviamente. Muchas gracias, Andrés. Entrando de lleno en materia al tema que nos convoca, quiero preguntarle a Máximo cómo se gestó este nuevo protocolo que ha entregado el Ministerio de Economía. ¿Dónde hay que poner atención, principalmente a quienes nos están escuchando? Y bueno, la verdad que nosotros, desde que empezamos a ver que de alguna manera en otros países los restaurantes se estaban abriendo, fuimos bombardeados por distintas imágenes, nos llegaban videos, nos llegaban distintas cosas desde, no sé, en Corea, un robot, ¿no es cierto?, que servía las mesas, en España, una cámara que le tomaba la temperatura a todos los clientes, divisiones de acrílicos, carpas que tapaban las mesas en el exterior, o sea, era una cantidad impresionante de información que nos estaba llegando, y que cada una nos asustaba más que la otra.
Por otro lado, empezamos a estudiar los protocolos reales que existían en algunos países y empezamos a mirar cuál era la realidad chilena y nos enfocamos en tratar de desarrollar un protocolo para cuando los restaurantes pudieran abrir. En ese momento nos reunimos con el Ministerio de Economía y encontramos que el Ministerio, primero nos reunimos con el Ministerio de, esto también creo que es importante, primero nos reunimos con el Ministerio de Salud, y ahí nos dimos cuenta que en todo este tipo de cosas, el Ministerio de Salud, que hoy día estaba enfocado al 100% al tema de la pandemia, lo estaba delegando en el Ministerio de Economía, y a su vez, el Ministerio de Economía validaba todo esto con Salud, pero en el fondo nuestro interlocutor era Economía. Y Economía ya había desarrollado algún protocolo para la gente que estaba trabajando, para las oficinas y todo eso, y desarrollamos con ellos un protocolo, y yo creo que lo más rescatable del protocolo es que tiene, primero, una visión bastante amigable. O sea, esto no es un protocolo que diga, por ejemplo, los restaurantes tienen que reducir su aforo al 40%. Eso habría sido nefasto. No, dice que los restaurantes tienen que mantener la distancia de 1 metro, ¿no es cierto? Dice 3 cosas que son básicas que ha definido siempre la Organización Mundial de la Salud, que es distanciamiento, lavado de manos frecuente, ¿no es cierto?, sanitización y el uso de las mascarillas. Entonces, el protocolo parte con algo que cada negocio tiene que generar, que es su propio plan para atender a los clientes. Un plan que va a ser individual de cada restaurante. Un plan que tiene que cumplir con todas estas condiciones y que tiene que cumplir además con un par de documentos que desarrolló anteriormente Salud, que tiene que ver justamente con el tema de el cuidado que deben tener las personas en el trabajo. O sea, dentro del mismo protocolo están mencionados estos planes que son bastante específicos. Entonces, el protocolo tiene la característica entonces de que puede ser adecuado a un restaurante muy pequeño, voy a decir, y no en forma peyorativa, pero no sé, en la isla de Quinchao, ¿no es cierto?, un pequeño restaurante que tiene 8 mesas, hasta una de las grandes cadenas como las dos que nos acompañan ahora, que tienen muchos locales, más de 1000 empleados, qué sé yo, o cadenas internacionales, ¿no es cierto?, también que vienen con políticas de afuera. O sea, el protocolo es, lo que nosotros vemos es el desde. ¿Qué significa el desde? Significa que la responsabilidad que tenemos todos nosotros es no quedarnos en el desde. Porque al final cuando abramos va a ser responsabilidad de todos nosotros que el público vuelva a los restaurantes. Y para que el público vuelva a los restaurantes tiene que sentirse seguro. Nosotros tenemos que hacer que nuestro personal esté seguro en nuestros negocios. O sea, no sacamos nada con hacer una apertura y que nuestra gente empiece a enfermarse. Y en ese sentido, creemos que el protocolo permite que cada uno adapte, cumpliendo con estas cosas que son absolutamente básicas para cuidar la salud de las personas, a su propia realidad. Y entonces ese aforo, que ya no va a ser máximo el X, va a ser el aforo que cada empresario le pueda dar a su negocio, manteniendo estas condiciones de distanciamiento y siendo lo más inteligente posible para poder aprovecharlo. Ahí vamos a tratar de generar campañas, ya lo hemos hablado con varios municipios. El municipio de Providencia ha sido muy proactivo en esto, tuvimos también con el alcalde de Santiago, por ejemplo, tomarnos las veredas. O sea, hoy día los que tenemos mesas en las veredas, ojalá poder tener un espacio mayor. Los que no tienen, ojalá que les entreguen un espacio para poder ocupar ese espacio como una instalación de mesa. Incluso, por ejemplo, en lugares en que existe después de la vereda un estacionamiento de auto, eliminar el estacionamiento de auto y poner mesas en la vía pública. O sea, las terrazas van a ser un elemento sumamente importante para que nosotros podamos a lo mejor compensar ese aforo que vamos a perder por este distanciamiento. Creo que eso es muy, muy importante. Y en definitiva, hay que leerlo con cuidado el protocolo, porque en muchos casos se sugiere, o sea, no lo lean como algo que es sumamente imperativo. Yo creo que, y ahí tenemos que también ser súper responsables. La autoridad nos está entregando a nosotros, de alguna manera, la responsabilidad de ser, ojalá, muy estrictos en que cumplamos estas normas, que vayamos más allá de solo el reglamento, pero que nos está dando la flexibilidad para que lo podamos adaptar a distintas realidades. Y lo último, que creo que también es muy importante, además de lo que tenemos que hacer en términos de educar a nuestro personal, de hacer estas adecuaciones en nuestros negocios, es sumamente importante la labor que debemos cumplir todos, nosotros y la autoridad también, respecto de educar a los clientes. Esta cuestión
es algo que ocurre entre dos. O sea, si nosotros tenemos un cliente que va a entrar a uno de nuestros negocios y no va a cumplir ninguna de estas normas de protocolo de distanciamiento, no va a entrar con la mascarilla, qué sé yo, evidentemente esto no va a funcionar. Aquí tiene que haber, es lo mismo que hoy día nos quejamos, ¿no es cierto?, de que llevamos ya varias semanas de cuarentena en Santiago y vemos que esto no se cumple. Bueno, si cuando abramos los restaurantes poco se cumple, la verdad es que vamos a estar mucho tiempo más sin salir de esta crisis, porque es una crisis que la tenemos que resolver entre todos y todos tenemos que respetar la salud del prójimo, porque a veces hay personas que sienten que dicen a mí me da lo mismo enfermarme, pero si aquí no se trata de que se va a enfermar esa persona es un peligro para el resto de las personas que van a estar en contacto con él. Y en ese sentido nosotros también tenemos que apelar a que los clientes también sean responsables cuando nosotros abramos nuestros negocios. Lo importante es que cuando abramos sea con mucha seguridad. Sabemos que va a ser una cosa paulatina, no es que de un día para otro vamos a abrir todos los restaurantes, a lo mejor podría darse que abramos en algunas regiones antes que en la región metropolitana. Tenemos que también tener una mirada país, que no siempre esté con los zapatos puestos en Santiago. Aquí Chile es mucho más grande que solo Santiago, las realidades de regiones son distintas a las realidades de Santiago, y es que es importante eso también, que siempre miremos el país desde todos los rincones del país, y ojalá siempre poniéndonos en el lugar del rincón ese más apartado, al que le llega menos, ahí debemos estar siempre cuando se hacen políticas públicas. Así que yo creo que el protocolo, independiente que sé que tiene costos y una serie de cosas, creo que me quiero quedar con eso, de que siento que es amigable, es adaptable, y ahora viene de parte nuestra la responsabilidad de hacerlo que funcione. Por supuesto, muchas gracias. Seguridad y educación. Y me imagino que también hay ensayo y error cuando vemos en el hemisferio ya de más arriba, en Europa sobre todo, que han aplicado algunas cosas y que se pueden haber equivocado y nosotros también podemos mejorarlas. Así que en ese sentido también tenemos un ejemplo a poder seguir. En ese ámbito de sugerencias, quiero preguntarle a Rodrigo, una de las cosas que propone este protocolo es que exista personal para controlar la entrada al público al establecimiento, personal de limpieza permanente, personal que cumple funciones específicas. Esto sin duda obviamente requiere más gasto. En el caso de ustedes que principalmente están en malls y patios de comida, ¿es un tema que ya se ha conversado con los malls y lugares afines? ¿Habrá un costo mayor para ustedes en ese sentido, Rodrigo? Mira, ahí yo quiero como separarlo en tres partes. Tú hablaste de controlar la entrada de público. Yo creo que todo este también protocolo, como dice Máximo, está bien abierto y vamos a tener que usar también el sentido común. O sea, por ejemplo, en el caso de los patios de comida, yo no creo que sea necesario, ya que tú ya le tomaste la temperatura a la gente al entrar al mall. No sé si va a ser necesario que le tomes la temperatura frente al local en el patio de comida. Yo creo que ahí va a haber algún consenso. Creo que eso es más para los locales que tú vas a entrar y que haya aforo, que tú entras al local. Digamos, esto es una zona común que no creo que vaya a darse ese caso. Con respecto al personal de limpieza permanente, ahí yo siento que, por lo menos en el caso hablo por el caso de las cadenas de comida rápida, nosotros ya tenemos cierta frecuencia de limpieza, frecuencias de limpieza programadas. Por lo tanto, no sé si va a haber un alto impacto en eso, sino que más bien obviamente va a haber que aumentar la frecuencia. Eso obviamente va a requerir más gente, y el impacto también va a estar a lo mejor en los productos de aseo, los productos de limpieza, que obviamente va a gastar más, y muchas cosas han subido de valor también. O sea, y con respecto al personal con funciones específicas, nosotros estuvimos conversando este tema con el equipo para ver a quién iba a asignar, digamos, ese tipo de labores. Y lo primero que como que concluimos fue que las primeras semanas, obviamente, esto va a ser mucho más difícil. Al principio la gente, como dijo Máximo, vas a tener que educar a la gente. Entonces, tienes que ser capaz en el minuto que llegue la gente al local, tratar de comunicarles estas reglas y que entienda que las reglas del juego cambiaron y que tenemos que adaptarnos. Esto va a tomar un par de semanas. El público del patio de comida es un público que es recurrente, por lo tanto, yo siento que en un par de semanas o en un tiempo prudente, la gente ya se va a acostumbrar a la forma de operar, en la cual tú también vas a tener cosas para ayudarte a no tener que estar repitiendo todo el rato
a la gente las cosas que tiene que hacer, como ponerle gráfica en el piso para ayudarlo a colocarse en la cola para pagar o frente al mesón para esperar sus pedidos. Ese tipo de cosas yo creo que van a ayudar a que la gente ya entienda dónde tiene que ponerse, cómo tiene que actuar, y no siento que va a ser algo tan importante a la larga. Sí, son funciones que nosotros creemos que va a tener que asignarlas o a los cajeros o a los jefes de turno, que son en general el jefe de turno es el que está como más desocupado, que está controlando la situación general, por lo tanto es el que puede tener como una visión más, una mejor visión para determinar si alguien no está cumpliendo los protocolos. Sí, estoy de acuerdo con Máximo que esto tenemos que hacer que nuestra gente lo entienda, que esto es serio, que de esto depende de que no vuelva un rebrote, que sería muy perjudicial para nosotros también. Entonces, la responsabilidad está en nosotros, en que se cumpla. No siempre son, o sea, son cosas muy complicadas, va a tener costos, pero finalmente es lo que nos va a permitir abrir. Entonces, es algo que tenemos que cuidarlo, y siento también que el día a día, este tema de, por ejemplo, que tú tengas que hacer registros diarios, si cambiaste algo, qué sé yo, va a hacer que esté en la cabeza de la gente todo el tiempo esto, que no nos olvidemos el primer día y que fue algo que cumplimos para poder partir y después nos olvidamos, sino que siento que es algo que vamos a tener que aprender a convivir con eso y tenerlo muy presente. Y esto también genera ciertas oportunidades también, ¿cachai? ¿Por qué? Porque hay gente que está temerosa, hay gente que no va a volver al patio de comida tan fácil. Ahora se habla mucho del tiempo de exposición que tú tengas en ciertos lugares cerrados. Por lo tanto, yo creo que va a haber, por ejemplo, un porcentaje de la población que no va a querer, que si bien quiere consumir nuestros productos, no quiere quedarse mucho rato. Entonces, por ejemplo, ahí podría existir una oportunidad de establecer herramientas de pago remoto, que es muy común en Estados Unidos, que tú pagas antes de salir de tu oficina, ordenas, pagas, vas a buscar, no haces la cola para pagar, ni la cola para esperar tus productos, sino que tus productos van a estar listos como los productos para el delivery, y te los llevas. Seguramente hay mucha gente que va a querer comprar rápido, salir de ahí, irse a comer a un lugar en el que se sienta seguro. Y claro, por último decir que la seguridad, el valor de la seguridad sanitaria en general, como que toma una preponderancia en nuestros clientes, o sea, que tenemos que tomarlo en serio, porque si bien antes la gente decidía por precio, decidía por producto, ahora se incluye una nueva variable que es cuán seguro me siento en el lugar donde voy a ir a consumir. Claro. No, sin duda, hay harto trabajo y también que hacer, y trabajar en conjunto con los malls y todos esos temas. En el caso de Domino's, o Dominó, perdón, Daniel, la normativa destaca que hay que promover un sistema de reservas mediante páginas web, números telefónicos. Ustedes tienen locales directos, ubicados en lugares de alta afluencia de público, por ejemplo, que viene de la oficina, que decide en un minuto ir a almorzar o no a Dominó. Ahora deberán implementar reserva, ¿es para ciertos locales? ¿Cómo piensan que puede funcionar eso? Lo que tú señalas es correcto. El protocolo indica que se sugiere, no es una exigencia. En el caso nuestro, por la naturaleza del negocio, somos un negocio de barra, la característica y la esencia del dominó es la velocidad. O sea, tú estás en una barra y pides el completo, el maestro se da vuelta y se demora 40 segundos a un minuto en tenerlo puesto. Yo creo que te vas a demorar más en accesar, ir a la página web, hacer la reserva, llegar al local, que lo que te vas a comer lo que te vas a demorar en comer y pagar. Es una sugerencia que nosotros no vamos a adoptar definitivamente por la naturaleza de nuestro negocio. Yo creo que eso es para negocios más high-end, más largo, llamémoslo así. Y lo que sí vamos a hacer es el manejo del aforo, tener una persona en el acceso, controlando, regulando, aplicando alcohol gel a la gente que ingresa, velando que tenga su mascarilla. Y nuestro negocio es un negocio de una muy buena experiencia en términos de producto, ambiente y servicio.
y nos vamos a esperar que eso siga siendo así. Yo creo que el protocolo, en términos generales, afecta más a la conducta del cliente que las conductas interiores. Nosotros somos una industria que es tremendamente regulada, necesitamos tener certificación sanitaria para poder operar, nos fiscaliza la Seremi. En el caso nuestro de Dominó, funcionamos con HACCP, que es chequeo de puntos críticos de control. El personal ya usa mascarilla, tú le vas a entregar elementos de protección personal como las micas. Existe una frecuencia de lavado de manos, protocolos de limpieza, superficies, desinfecciones, etc. Entonces, creemos que este cambio es un cambio más de conducta, de tomarnos que esto es serio, que beneficia a toda la industria, que puede generar un cambio país en términos sanitarios también muy importante, y es más de cara al cliente, los cambios que son mascarilla, higiene, si amerita o no amerita, que también es sugerencia, la toma de temperatura y ese tipo de cosas. Pero en las reservas, por la naturaleza de nuestro negocio, nosotros no vamos a ir, y es una sugerencia, no es una exigencia. Perfecto. Antes de seguir y preguntarle su opinión a Andrés respecto a esta nueva normativa, quienes quieran enviarnos preguntas por el chat lo pueden hacer, no hay ningún problema. Después de finalizar esta ronda trataremos de hacerlas todas. Andrés, te doy la palabra para que nos des tu opinión respecto a esta nueva normativa. ¿Qué has visto tú? ¿Qué has estudiado respecto al tema? Bueno, yo estuve leyendo el protocolo y en realidad es bastante genérico. Hay muchas sugerencias, eso del tema, por ejemplo, el lavado, que en algún minuto se decía que se tenía que tener una lavadora a 80 grados, etcétera. Eso no, eso es una sugerencia y evidentemente va a depender mucho de los locales. Yo no imagino en un local de comida rápida, por ejemplo, en un mall que tiene muy pocos metros cuadrados, cómo hacer eso. Bueno, buena parte de eso es desechable. Y en otros locales, evidentemente, eso no va a ser posible. Yo creo que va a tener que ocupar el criterio general, la autoridad o quien corresponda, no sé quién va a estar a cargo del control de esto, pero finalmente son medidas que en una primera etapa me da la impresión de que van a ser bastante rígidas, pero posteriormente se van a tener que ir soltando. De lo contrario, se liquidan muchos sectores de comercio, desde la línea aérea, los cruceros, los restaurantes, en fin, los partidos de fútbol, en fin, no van a haber espacios donde tú puedas estar a un metro y tanto al otro lado. Y si vas a ir a comer desde un cliente, tu señora, quien fuese, vaya a tener una plataforma, una mica delante plástica, de verdad que es lo más poco atractivo que hay, y finalmente eso va a terminar rompiendo la experiencia que uno va a buscar en un restaurante. Y va quizá a empezar a para eso pedir a su casa a través de una plataforma. Entonces yo creo que son medidas genéricas que hay que tomarlas como tal, porque efectivamente lo que dice Daniel son muy orientadas al público, al cliente. La mayoría de las empresas, ciertamente las empresas de nuestros invitados, son empresas que ya tienen un volumen, que tienen ciertos protocolos hace un largo rato ya, que operan con sistemas de higiene, limpieza, etcétera, etcétera, y que no les va a alterar mayormente, salvo el tema del alcohol gel y ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que estas son medidas que es importante que la gente los tome, que nos tomemos en serio los clientes, de que esto es por el bien de la industria. Si nosotros tenemos un rebote de esta enfermedad, esto se va al diablo. Ya llevamos 3 meses parados, toda esta industria, literalmente en cero. Por lo tanto, es deber de que cuando se reactive esto, seamos súper responsables y sumamente exigentes con nuestros clientes, sea quienes sean, y tenemos que cumplir con las normas básicas. De lo contrario, no tiene solución esto y se va a demorar bastante más de lo que uno presenta. Es probable, de acuerdo a lo que uno conversa con la autoridad, que eventos masivos, por ejemplo, en nuestro país no se puedan realizar hasta quizás fines de año. Salió un reportaje en el fin de semana en los diarios, donde salió una serie de actividades que la gente le preguntaban cuántos eran los tiempos que creía que podían normalizarse. Y desde un matrimonio adelante, veían que eran desde septiembre, diciembre, incluso algunos hablaban de marzo. Entonces, es un llamado a que nosotros los clientes que asistimos a todo tipo de restauración, ya sea comida rápida, mantel largo u otro, tenemos que aprender a convivir con estas nuevas normas. Perfecto. Nos llegaron un par de preguntas, muy agradecidos. Alfonso Ugarte nos pregunta, Starbucks la semana pasada anunció un cambio en su modelo de negocio para largo plazo que implica cierre de 400 tiendas y aperturas de pick-up stores. ¿Acá solo se habla de medidas de mitigación momentáneas o están viendo de cambios permanentes en los hábitos de consumo de los clientes? Tengo la palabra a quien quiera responder. Máximo, yo creo, ¿no?
Bueno, mira, la verdad que dos cosas. Una, efectivamente, van a haber cambios eh, que son permanentes. Hoy día, por ejemplo, estamos haciendo este webinar y, y no sé, tengo un chat, tenemos un chat de Achiga en que que se nos llenó. Cuando creamos el chat nunca pensamos, hoy día no sabemos qué se hace. Cuando tú llegas sobre los 250 personas de un chat, no sabemos cómo hacer para hacerlo crecer, porque hay una gente en lista de espera en ese chat. Bueno, este webinar hoy día también está lleno, y la gente de ese chat que está tratando de entrar a este webinar se quedó fuera. O sea, imagínense que nadie pensaba que alguna vez íbamos a hacer una cosa como esta, y que iba a tener una, una demanda de audiencia como la que provocó esto. Entonces, así como hemos cambiado nuestra forma de hacer nuestras reuniones y todo, evidentemente las formas de consumo también van a cambiar. Efectivamente, como decía Andrés, digamos, el e-commerce llegó para quedarse, va a crecer, va a seguir creciendo. Esta crisis lo que hizo fue darle un shock importante de impulso al e-commerce, un choque importante de impulso a todo el sistema de redes sociales, de teleconferencia, y también, si bien hoy día todos vemos que existe de alguna manera ciertas controversias con las empresas de última milla y qué sé yo, bueno, eso también llegó para quedarse. Nosotros lo que creemos que tiene que ocurrir ahora es que empecemos a adaptarnos, que tiene que entrar competencia, que esas comisiones debieran bajar, o sea, todos tenemos una visión de cómo era funcionar, pero lo que sí no va a pasar es que el mundo va a volver a ser como era anteriormente. Y por lo tanto, todos los restaurantes tienen que estar mirando cómo se van a adecuar a esta nueva realidad. Yo creo que todos vamos a tener que mirar de nuevo nuestra carta y decir, oye, cuando yo abra voy a partir de así o así. Ahora, sin perjuicio de todo eso, sí creo que esta crisis sanitaria va a pasar. Yo pienso que la humanidad ha tenido otras crisis gigantescas, gripes como esta hubo en el año 50 y tanto, ¿no es cierto? Hubo la famosa peste española a principios del siglo XX, han habido, y con mucha menos tecnología que la que tiene hoy día la medicina, se encontraron soluciones médicas para esas crisis. Por lo tanto, esta crisis, desde el punto de vista médico, en algún minuto va a pasar y esta situación va a ser historia. Y por lo tanto nos vamos a quedar con los cambios, con las cosas que fueron positivas, con ese desarrollo del e-commerce, con ciertos desarrollos. Y yo creo que la gente va a volver algún día a los restaurantes y se van a sentar a lo mejor hasta más cerca que antes, porque van a querer sentir eso que era de antaño, ¿no es cierto?, del contacto físico y qué sé yo. Así que la experiencia de ir a un restaurante no va a morir nunca, al contrario, yo creo que cuando volvamos, la gente va a tener más necesidad de volver a los restaurantes. Independiente de lo que esté haciendo Starbucks, que es una compañía multinacional, ¿no es cierto?, que está cambiando a lo mejor en parte su modelo de negocio, yo pienso que todos nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades, pero los clásicos, como el dominó, como el Kika, como Tarragona, vamos a seguir siendo clásicos y por lo tanto, en algún minuto, nuestros clientes van a volver a sentir la misma experiencia que sentían antes de esta crisis. Máximo, también me llega una pregunta de parte de Sebastián de la Sota sobre el equipamiento, tecnología nueva que tendrán que implementar los restaurantes, por ejemplo, filtros de aire, etcétera. ¿Hay alguna idea sobre eso? Bueno, efectivamente, o sea, evidentemente que el protocolo hoy día, por ejemplo, en el tema del lavado, ¿no es cierto?, dice que hay que lavar a ciertas temperaturas y todo, y si bien no obliga a usar una máquina lavavajilla, la mejor solución tecnológica para sanitizar y para lavar la loza es una máquina lavavajilla. Y por lo tanto, también estos cambios, y filtros de aire, filtros de ozono, hay una serie de situaciones tecnológicas que van a ayudar a la industria a hacer esto de forma mucho más eficiente e incluso con menor costo. Hoy día nos parece que invertir en un lavavajilla puede ser una inversión muy importante, pero resulta que si nosotros vemos lo que significa finalmente desde el punto de vista sanitario, sacar un cubierto lavado en un lavavajilla a alta temperatura con tecnología, eso es sumamente necesario, creo que esa industria va a crecer, y ahí a lo mejor existe un desafío de poder, por ejemplo, generar, no sé, subsidios del Estado, así como Cercotec, que financia, ¿no es cierto?, a algunas empresas pymes, ¿no es cierto?, las financia para comprar una máquina, que sé yo. Bueno, a lo mejor a un pequeño café, a un pequeño restaurante, Cercotec le podría ayudar a financiar la compra de un lavavajilla, o la compra de un filtro X, o la compra de algún elemento tecnológico que tenga directa relación con lo que significa hoy día esta pandemia. Claro. Complementando. Hay una pregunta para... Perdón, Daniel.
Nos complementando un poco lo que decía Máximo, a ver, yo creo que el protocolo definido es sumamente razonable, porque las imposiciones son las imposiciones básicas, limpieza de manos, mascarilla y distanciamiento. Y el resto básicamente son sugerencias. Un local o alguien que no tiene los fondos para poder instalar un sistema de extracción o de filtro, basta una buena ventilación. Entonces, el protocolo lo que busca es que esté aireado, que se ventile, que se lave la loza. Oye, si no puedes instalar un lavavajillas, lávalo, deja permanecer, que la loza permanezca 20 minutos en una solución de X cosa que lo define, y tú puedes ir resolviendo de forma simple y casi casera para los más chicos todo ese tipo de cosas. Entonces, esa flexibilidad creo que es buena. Perfecto. Hay una muy buena pregunta de parte de Nelson Mayorga para Danilo Rodrigo. Dice que la contingencia ha obligado a que el 100% de las ventas sean por delivery. Aparte de todos los problemas que se han hablado, esto ha generado también un problema en la segmentación del público objetivo. O sea, sus locales están en patios de comida, sectores de oficina, donde su marca no agrega valor en la ocasión de consumo que solían tener. La pregunta, ¿es parte de su estrategia abrir nuevas marcas? ¿Cómo se están adaptando al delivery contemplando la variable público objetivo? Danilo Rodrigo. Bueno, nosotros estamos en este minuto como o sea, los niveles de ventas están lejos de ser lo que eran. Lo que estamos también buscando como solución por ahora es tener una segunda marca que la podamos operar desde los mismos locales, que sea en el fondo transparente para la gente, no tiene por qué saber de dónde salen los productos, tener una marca que sea absolutamente digital, totalmente distinta de otro tipo de cosas que no puedo adelantar, pero en el fondo es aprovechar la misma infraestructura de los locales para tener a lo mejor una segunda marca y tratar de vender más y aprovechar toda la infraestructura que tenemos en los locales. Eso sí es una realidad. Y sí estoy de acuerdo en que hay un gran desafío, sobre todo para los locales, por ejemplo, para los restaurantes de mantel largo, es muy difícil como traspasar la experiencia, porque cuando tú vas a un restaurante de mantel largo, tú no solo estás vendiendo comida, estás vendiendo una experiencia. Entonces, es mucho más difícil para ellos traspasar esa experiencia a través de un delivery. Es casi imposible. Entonces, pero hay soluciones en la internet, hay como casos emblemáticos de soluciones de este tipo de cosas, con soluciones que son así como casi, no sé, chistosas, no sé, acá en un restaurante que tiene como imagen que todas son inventaciones en color rojo, por ejemplo, y le mandan la comida a la gente y le mandan una ampolleta roja para que ponga la ampolleta roja y viva la experiencia de comer la comida como que estuviera en el restaurante. Entonces, hay soluciones creativas, hay que pensar, hay que darle vuelta a los temas y tratar de aprovechar al máximo todo, digamos, todos los recursos. Me imagino. Daniel, En el caso nuestro, la determinación de apertura a los locales son aquellos locales fundamentalmente a la calle. Nosotros tenemos un lote de locales importantes a la calle y hemos buscado abrir locales en los cuales tú puedes hacer despacho y para llevar. Ahora que estamos en cuarentena, tú no puedes vender en muchas municipalidades, te prohíben la venta para llevar, pero eso ha sido un poco la estrategia y claramente estamos empujando fuerte por la tecnología. O sea, el mobile, el teléfono celular llegó para quedarse. Nosotros afortunadamente habíamos desarrollado ya en su momento el Club Dominó, con lo cual contamos con una aplicación, la cual estamos potenciando y vamos a tener varias novedades a la apertura de esto. Y creo que claramente la omnicanalidad es algo que llegó para quedarse y estamos trabajando en ese contexto. Y replicar la experiencia de comida en un delivery no es fácil. No es fácil y creo que no se logra. Es un buen sustituto, pero no es lo mismo que comer algo recién salido de la plancha, recién hecho. Y estamos trabajando muy fuerte en envases, temperatura, controles de packaging, diseño de packaging, cosas que ya tenemos implementadas, pero yo creo que nosotros somos entes sociales, somos gregarios, fuera de eso somos latinos,
y el estar juntos, el compartir. La mesa es más que comer, la mesa es el momento de conversa, es el momento de conocer a tu compañero de trabajo en un ámbito distinto, es el momento que tú con tu señora, tu pareja, con tus hijos, compartes, conversas. Entonces, creo que es algo que va a volver. Va a ser duro, sin lugar a dudas, pero yo tengo la misma esperanza más de Máximo, que vamos a terminar en un plazo todos reunidos alrededor de una mesa y recordando esta cuestión como una mala experiencia y dejando cosas buenas en términos de procesos y procedimientos para toda la industria y para el país. Así mismo. Voy a hacer la última pregunta al panel. La verdad que nos han llegado cerca de 15 preguntas. No las podemos hacer todas porque ya estamos más o menos en el plazo y todos tienen sus responsabilidades personales también. Para Máximo, ¿debiéramos tomar medidas de sustentabilidad por la cantidad de nuevos desechos que se generarán? Un poco lo hablamos hace un rato atrás. Sí, bueno, efectivamente, ese es un gran tema. Hoy día hemos visto algunos reportajes, ¿no es cierto?, que ya están llegando las mascarillas y los guantes desechables al océano, o sea que la responsabilidad que tenemos es mucho más grande que antes. En este protocolo, en algún minuto se pensó en algunas cosas que todo fuera desechable, pero evidentemente cuando empezamos a mirar lo que significaba la sustentabilidad, eh, eh, íbamos a atentar contra el planeta de forma impresionante. Así que hoy día tenemos una responsabilidad mayor en eso, y evidentemente que todos creemos también que ahora que que el mundo entero estuvo como en stand-by, ¿no es cierto? Y vimos que la fauna silvestre llegó a las ciudades. Creo que todos nos sensibilizamos un poco en que de alguna manera tenemos que cuidar mejor el planeta, y en esta oportunidad, no por estar cuidando nuestra propia salud, vamos a llenar el planeta de desperdicio. Así que eso tiene que estar presente, por supuesto, y en algunas cosas que tenía el protocolo en un comienzo que le fuimos eliminando. Por ejemplo, solo poner un ejemplo, el protocolo decía que el restaurante iba a tener que proveer a los clientes de bolsas desechables para que guardaran la mascarilla. Y bueno, ahí dijimos, bueno, ¿y qué íbamos a hacer con todas esas bolsas? Y entonces se cambió ese párrafo, porque el cliente tendrá que guardar su mascarilla en su bolsillo o en su cartera. O sea, porque si no, si queremos que todos los saleros sean desechables y que todo sea desechable, la verdad que no es la solución. Es mucho más fácil que si uno va a pedir un plato, que ojalá venga lo más alineado posible para que uno no tenga que poner aderezos adicionales, y si hay que poner aderezos adicionales, que haya una alcusa que después se sanitice, o que solamente la manipule el garzón, no sé. Hay soluciones. Yo creo que tenemos que pensar en eso. Y en el caso del delivery, lo mismo. Ya había municipalidades, y voy a volver como referencia a la Municipalidad de Providencia, porque es la que conozco más, ¿no es cierto?, que ya había sacado toda una normativa respecto de plásticos de un solo uso, que es la tendencia mundial, y se había trabajado bastante bien. Yo creo que hoy día esa norma, dada la contingencia, se ha relajado un poco, pero volviendo a la normalidad, creo que nos tenemos que poner todos en la posición de ser lo más sustentables posible para el planeta. De todas maneras, Máximo, un cierre final, le voy a preguntar a cada uno de ustedes un cierre final de lo que hemos hablado hoy. Muy breve. Bueno, yo solo decir, me imagino que la audiencia, he mirado por ahí, veo que hay algunos hay varios que son proveedores de nuestra industria, pero me imagino que también habrá, la gran mayoría serán colegas, digamos, de la industria. Yo solo decir bueno, la palabra restaurante, o qué sé yo, en España esta industria es la industria de la restauración. Los restaurantes somos restauradores. Este es un concepto que nace, ¿no es cierto?, cuando ese caminante, ese peregrino llegaba a un pueblo y tenía que restaurar el estómago. Bueno, nosotros seguimos siendo eso, seguimos siendo restauradores, y hoy día somos restauradores del alma. Así que cuando termine la pandemia, yo no creo que haya nadie en este panel que no quiera salir a tomarse una cerveza en una terraza, a tomarse un café o algo. Por lo tanto, vamos a tener que estar ahí disponibles para restaurar el espíritu, restaurar, digamos, el ánimo de la gente. Así que eso, creo que tenemos un desafío por delante, lo vamos a pasar muy mal en estos meses seguramente, pero el desafío que viene es tan grande que nos va a dar fuerza para poder salir adelante de esta crisis. De todas maneras, gracias. Daniel, tus palabras finales, análisis. Eh, Fundamentalmente, yo creo que ha sido duro para los clientes, ha sido duro para los restauranteros,
para la gente del rubro de alimentación, nuestros proveedores, para el país en general. Y está en nuestras manos el que esto sea más breve, y eso es partir por acatar una cuarentena, no salir de casa, cuidarse, ojalá que todos pidan delivery de nuestras marcas. Y yo creo que va a ser muy duro salir. Vamos a ver muchos que vamos a estar comprometidos con FOGAPES, con cuentas, con plazos de proveedores, como decía Rodrigo, negociando plazos de proveedores de consumos ya pasados. Pero yo creo que es una oportunidad también para aquellos que lo hacen bien, poder marcar una diferencia, poder modificar nuestras experiencias, adaptarnos, y el mundo es cambio y cada vez los ciclos son más cortos. Entonces, como una luz de esperanza en ese sentido, trabajemos unidos en este momento y recuperemos la industria y démosle la tranquilidad a la gente de que van a poder concurrir de forma sana, segura y muy entretenida a nuestros locales. Perfecto. Muchas gracias. Rodrigo, la palabra es tuya. No, yo creo que comparto la opinión de Máximo y Daniel, y más bien me gustaría aprovechar esta instancia para darle las gracias a Máximo, a Javiera, por su trabajo, por todo lo que han hecho, porque realmente le han puesto mucho corazón a lo que están haciendo, y está dando frutos. O sea, el hecho de que tengamos un chat, que hayan gente tratando de entrar cuando el máximo son 250 personas, habla muy bien de lo que se está haciendo. Y eso, más que nada, darle las gracias, y ojalá que cuando pase esto sigamos igual de unidos y saquemos adelante en conjunto todo esto. Ok, gracias. Andrés, ¿usted nos quiere decir algo antes del cierre? No, bueno, me sumo a las palabras de todos ustedes, y asociatividad y colaboración, fundamental. Y también tenía un especial saludo a Máximo y a Javiera. De verdad que se han sacado la mugre, han hecho un tremendo trabajo. Sabemos lo difícil que ha sido para todos, y en particular para ustedes que se han dedicado en cuerpo y alma, así que un gran saludo y abrazo por todo el apoyo que están dando a la industria. Y también quería solamente recordar también que uno de los nuestros se fue, que fue Ciro Watanabe, se fue hace poco, y fue un grande, no obstante tenía recién 40 años, pero fue un grande de la cocina peruana, que vino a Chile, que enseñó con su carisma, con su trabajo, con su cocina Nikkei, enseñó muchas cosas. Un respeto por parte nuestra como industria alimentaria, y seguramente su señora nos está viendo, y de verdad que era una gran persona. Con nosotros como Food Service, como plataforma de la industria, siempre nos colaboró, y desde ya queremos invitarlos a todos nuestros oyentes a agradecerles su presencia, porque como una plataforma de la industria, nosotros creemos que es importante que sigamos conversando de temas relevantes, y en los próximos días los vamos a invitar a un nuevo webinar. Así que por nuestra parte, muchísimas gracias a todos los que asistieron a esta conferencia, a esta charla, a esta conversación de amigos. Así es. Bueno, así es. Muchas gracias a todos, a la cantidad de preguntas que nos llegaron. Vamos a realizar en las próximas semanas un nuevo webinar, así que ahí los vamos a dejar invitados. Vamos a tener una ampliación en la audiencia, así que agradecemos a todos que nos siguieron detenidamente esta transmisión, entregarles una señal de aliento y mucha energía para seguir enfrentando esto con innovación, buenas ideas, y por supuesto hay que meterse en la cabeza que de las crisis siempre surgen las mejores oportunidades. Así que nosotros como Espacio Food Service, como dijo Andrés, nos volvemos a encontrar en un nuevo webinar muy pronto. Así que agradecido a nuestros invitados y a todos ustedes.